¿Qué tal amigos de Contrapunto? Este es otro espacio y hoy nos encontramos con José María Tojeira, ex rector de la UCA y sacerdote jesuita. ¿Qué tal, padre? Buenos días a ustedes y a todos. Bien todo. Hoy estamos hablando, amigos de Contrapunto, acerca de algunos temas emblemáticos de irrespeto, de violación a los derechos humanos y su justicia aquí en El Salvador. Antes que todo, padre, háblenos un poco acerca del tema del Monseñor Romero. Ya es un santo para El Salvador. Sabemos de que el próximo 23 de mayo es su beatificación, a un paso de ser quizá ya un santo, aunque para muchos ya lo es. ¿Cómo se percibe el panorama general? Y si no es paradójico el hecho que no haya justicia en este caso. Bueno, hay entusiasmo porque de alguna manera la gente ya le ha hecho justicia a Monseñor Romero. Yo creo que el primer acto de justicia es siempre el reconocimiento de la víctima como persona decente. Y evidentemente el pueblo salvadoreño ha dicho desde hace muchos años que Monseñor Romero no solo es una persona decente que no merecía la muerte, sino que es un ejemplo de vida. Pero sí tiene su paradoja que la justicia que hace el pueblo reconociendo el valor de la víctima no sea posible reconocerla desde el sistema judicial. Ahí se ve la debilidad de nuestro propio sistema judicial. Pero ¿cómo es el hecho de que mucha gente sí celebra de que es un santo, pero quienes fueron culpables de su asesinato todavía, digamos, sí están muertos, pero la gente no ve todavía justicia? ¿Qué procedería en este caso? Bueno, yo creo que una de las realidades indispensables es el reconocimiento y la petición de perdón. Es decir, lo que no se puede es ocultar a los culpables, lo que no se puede es decir, en ocasiones hemos respaldado este tipo de violencia, lo que no se puede es no reconocer que se animó a partir de algunos medios de comunicación, incluso el asesinato de Monseñor Romero. Entonces, yo creo que el reconocimiento es fundamental. Y eso es lo que le cuesta a la gente, digo, a la poca gente que no lo ama, es reconocer que se equivocaron y que por culpa de ellos fue asesinado Monseñor. Y el sistema judicial acaba amparando a esta poca gente que es incapaz de pedir perdón. ¿Pero sería entonces un perdón de parte de los culpables? Yo creo que no solo los culpables, digo, como bien dices, algunos de ellos ya están muertos, pero de todos aquellos que de alguna manera alentaron con sus gritos, con sus insultos, con sus menosprecios a Romero, que fueron muchos en su momento, o por lo menos salieron muchas veces, aunque fueran pocos, un reconocimiento del error que cometieron. Yo creo que eso es indispensable, ¿verdad? Y que es importante. ¿Valdría entonces más este perdón el hecho de si se culpa o no lo que dice la Comisión de la Verdad? Bueno, mira, yo creo que en las circunstancias de El Salvador es indispensable lo que se llama una justicia transicional. Aquí tenemos la costumbre de querer derecho penal para todo. El derecho penal es siempre la última instancia. Los conflictos humanos hay que tratar de resolverlos por las vías del diálogo, por las vías de la reconciliación. El derecho penal es importante porque es una parte de la justicia, pero no es toda la justicia. La justicia empieza por el reconocimiento de la verdad. La justicia empieza por la reparación a la víctima. Y el castigo es una última parte. En ese sentido, después de una guerra civil, es lo que llamamos justicia transicional o justicia restaurativa, es lo más importante, porque en una guerra civil enloquece la gente realmente, y gente enloquecida hace barbaridades de ambas partes. Yo creo que la justicia transicional, reconociendo el valor de la víctima, siendo capaces de pedir perdón, reparando en lo posible a las víctimas, es el paso más importante. Si es necesaria la justicia penal, podría pensarse en algún tipo de penalidad, pero yo creo que la otra es la imprescindible y la que no queremos considerar en El Salvador, lamentablemente. ¿Hay avances en este tema en cuanto al Estado salvadoreño en pedir perdón? El Estado salvadoreño ha tenido algunos avances dentro de lo que llamamos normalmente reparación, pero ha caminado muy lentamente en el campo institucional del sistema judicial o en el campo militar.
que el ejército no haya pedido perdón todavía, ¿verdad?, por los crímenes del pasado, es realmente lamentable y es una vergüenza desde el punto de vista democrático. A veces uno relaciona el hecho de que no haya habido ningún ministro de Defensa Civil con esa especie de cerrazón al ejército de querer pedir perdón. Todos los países del entorno tienen ministros de defensa civiles. Las Fuerzas Armadas de Argentina, de Chile, hace años ya que pidieron perdón por los crímenes cometidos. Aquí parece que no pasó nada. Señores, hay que aprender un poco de la experiencia de otros pueblos y hay también que saber pedir perdón cuando se han cometido verdaderas brutalidades en el campo de la defensa de los derechos humanos. Y se observa también ese panorama en el caso de los jesuitas. Sabemos que una corte de España ya lleva el caso, pero hay un cambio de leyes que tal vez no podrían jugar a favor del caso. ¿Cómo ven ustedes? No, en España no ha habido problema en ese caso porque la justicia sigue persiguiendo los crímenes contra españoles a nivel internacional. Entonces, el caso sigue, ¿verdad? Pero sí, ese caso se ha dado allí precisamente porque en El Salvador no se ha querido dar ni el más mínimo paso en el terreno de la justicia, ni siquiera investigar, que es algo que puede hacer el Ejecutivo, hacer una verdadera investigación y dar los resultados de la investigación. Ni siquiera eso se ha hecho. Y se observa un buen panorama. Tal vez El Salvador cree que contribuye en este caso de los jesuitas. Pues los gestos hasta ahora han sido únicamente de reparación, de investigar y de decir la verdad y que las instituciones como el ejército pidan perdón habiendo sido un crimen elaborado desde el Estado Mayor. Evidentemente eso no ha pasado y es lástima. Padre, sabemos de que el caso de Monseñor Romero y de los jesuitas son temas que la población tal vez esté inconforme en cuanto a la justicia o a la poca colaboración del Estado salvadoreño y de otras autoridades que tuvieron que ver en esto. Pero hay también otros avances, como es por ejemplo la deportación del exmilitar Vides Casanova, responsable del asesinato de religiosas estadounidenses. Tal vez me pueda contestar esto después de una breve pausa. Amigos de Contrapunto, ya regresamos. Regresamos, estamos en otro espacio con José María Tojeira, director de Pastoral de la UCA. Estamos tratando casos acerca de la justicia en El Salvador, como el de Monseñor Romero y el caso de los jesuitas. Ahora comentábamos acerca de la deportación del ex militar Vides Casanova, responsable del asesinato de religiosas estadounidenses. ¿Cree, padre, que eso puede hacer un avance en la justicia, tal vez a nivel internacional en estos casos? Bueno, a nivel internacional ha habido más avances que a nivel local. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido resoluciones que nos satisfacen plenamente a los partidarios de la defensa de las víctimas, pero cuyas recomendaciones prácticamente a nivel judicial no se han respetado en El Salvador. También estos casos de condenas internacionales, a veces con responsabilidades civiles, otras veces como esta con deportación, muestran que los sistemas judiciales avanzan un poco más rápidamente en otros países. En Estados Unidos en particular hay ahí una deuda enorme porque Estados Unidos financió la formación de militares que cometieron graves desórdenes y graves violaciones de derechos humanos y hasta ahora empiezan a reconocerlo. ¿Qué significa para El Salvador el hecho que deporten a Vides Casanova? Bueno, un símbolo de que cada vez el mundo quiere menos compartir responsabilidades de gente que viola derechos humanos o que ha amparado violaciones o que ha ocultado crímenes. Yo creo que El Salvador debe incorporarse a esta corriente internacional, que además es una corriente profundamente humanista y es por donde debe caminar la humanidad, humanizándose cada vez más y respetando los derechos humanos. ¿Qué debería pasar entonces a su regreso al país? Bueno, con respecto a él, lo que uno le invitaría es a reconocer la situación de graves violaciones de derechos humanos que se dio durante el tiempo que él era ministro de Defensa, pero
aparte de ese reconocimiento, no veo yo que otra cosa puede haber, ¿verdad? Como digo, y ya he repetido, yo creo que el ejército tiene todavía que reconocer la brutalidad con la que actuó durante la guerra como institución. Y eso es importante. No todos los militares violaron los derechos humanos, eso es evidente, pero muchas veces incluso los buenos militares que observaban los derechos humanos durante el conflicto tenían que callar para no ser prácticamente asesinados por sus propios compañeros. ¿Es posible que aquí en El Salvador, con la deportación de Vives Casanova, se puedan abrir otros casos en el que estén involucrados militares? Pues la verdad no lo sé, pero dado el mal funcionamiento del sistema judicial y dada la falta de interés del propio gobierno al respecto, no creo que se haga gran cosa. Y hablando acerca ya del panorama de El Salvador, estamos a pocos meses de una nueva elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General. ¿Cómo debería ser el panorama ya en torno a eso, tal vez para avanzar en cuanto a esos casos? Miren, el método de representación popular no es malo. Ahora, yo sí creo que se debe mirar el historial de los abogados y ver si hay responsabilidad, ver si hay dentro de su historial compromiso con los derechos humanos. Yo creo que muchos de los abogados que se presentan no tienen ningún compromiso con la observancia de los derechos humanos, no han hecho nada, no han publicado nada, no han dado declaraciones que los comprometan con la vigencia y el respeto a los derechos humanos. Y eso hace que podamos tener una corte de gente insensible ante los derechos humanos, ¿no? Así ha sido tradicionalmente, ahora creo que hay un poco más de sensibilidad al respecto, pero el sistema judicial ha estado bastante cerrado como cuerpo a la defensa de los derechos humanos. Entonces yo creo que es importante ver ese déficit. Los derechos humanos son la base, la moralidad externa a cualquier poder judicial y más importante que los poderes judiciales y las leyes propias. Entonces, debería analizarse el historial de estas personas. Lamentablemente da la impresión que no se analizan mucho. ¿Debería ser entonces también un esfuerzo que se debe sumar a los hechos para buscar la paz aquí en el país? No solo la paz, sino el buen funcionamiento de las instituciones. La justicia y todo con esos casos. Exactamente. Gracias, padre, por comentarnos acerca de estos casos. Sin duda alguna el panorama es tal vez todavía incierto, pero sería de ver también las decisiones que se tomen a nivel. No, y muchas gracias a ustedes porque es con entrevistas como esta como podemos ir promoviendo una mayor sensibilidad hacia los derechos humanos y el respeto a las personas. Muchas gracias. Bueno, amigos de Otro Espacio, esto ha sido todo. Estuvimos con el padre José María Tojeira hablando acerca de casos de poca justicia aquí en El Salvador, como el de Monseñor Romero y el de los sacerdotes jesuitas asesinados durante el conflicto armado en El Salvador. Soy Laura Bernal y nos vemos en la próxima.